¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí que como dice Janita, hello darlings, ¿Cómo les va? Estamos en la parte 2 de El regreso al amor, A Return to Love. Espero que ya estén leyendo con nosotros todos este libro de Marianne Williamson que reconocimos Jana y yo que nos gustó mucho. Hemos sacado como muchas perlas de sabiduría de este libro y estamos matando el gurú, que en este caso el gurú es multifacético porque es el gurú del Curso de Milagros, el gurú de Helen, que fue la primera autora, y ahora de Marianne Williamson, y viendo realmente si matamos, que en este podcast representa esta idea de deshacer, desmenuzar, convertir a una alquimia de funcionalidad. Vamos a hablar ahorita acerca de la siguiente parte de este libro, que es como la parte de en medio del libro, de algunas cosas que nos llamaron la atención y que creo que podemos destacar como valiosas, ¿no? Como el libro habla mucho como del Espíritu Santo. Cuando tú leías esto, ¿cuál era cómo you wrap it up your mind? O sea, cuando primero leí Holy Spirit dije, I don't know if this book is for me, little darling. Little darling. Little darling. Pues es como justamente lo que dije como en el episodio pasado, Ajá. que como que a veces necesitas como take a step back y aunque lees algo que sientes que no es como algo que tú como te identificas, que como you value o no sé qué identificas en tu vida. Ajá. Como ya cuando estaba leyendo, vi como que lo conecté con justo lo que estaba diciendo Martha Beck en The Way to Integrity. Ajá. En la vida tenemos soul teachers. Ajá. Y ella, en Martha Beck, dice que como their role is to awaken you. Ajá. Entonces como que capté un poco que cuando ella dice Holy Spirit, solamente se está refiriendo como a un soul teacher y alguien que como llega en tu vida o como en una conversación con tu amiga o como en un lyric de una canción o como en un episodio de una serie o algo que te hace como take a step back y como que piensas en esa situación y dices como, o sea, te despierta como de, puede ser que como un cycle que estabas teniendo y como que takes you back to your path. Y también en este libro y en el Curso de Milagros está esta conexión de que cuando algo sientes que te preocupa o te tiene muy enredado en el ego, en el miedo, en modo defensiva, en resentimientos, en culpas, pero no sabes cómo salir de ese lugar, y yo creo que muchos de ustedes y yo y tú hemos estado ahí como, suena súper lindo lo que ellas están diciendo, pero en esa situación en particular o con esta relación o con esta persona no sabría la salida o no lo siento ni fácil ni lógico regresar al amor. Entonces, en esas situaciones es cuando ella nos dice que nosotros debemos entregar eso, como entregar esa confusión, ese enojo, ese desamor al Espíritu Santo, ¿no? A ese maestro interno. Y entonces nos invita como a rendirnos, ¿no? Ella usa la palabra surrender, ¿no? Como a rendirnos a la situación, y dice que cuando te rindes de la situación o de no entender la salida, te rindes a Dios y entender a Dios como el amor mismo. Uh-huh. Sí, siento que eso sí, o sea, cuando yo leía, Ajá. cada vez que ella como mencionaba a God, más que lo explicaba, como que empecé a replace como en mi mente God con la palabra love, Ajá. como surrender to love, porque ella habla que Dios es amor y es como lo único que es, porque, o sea, siempre lo repite, o sea, lo único que existe es el amor. Y siento que, o sea, yo obviamente respeto como las creencias de todo el mundo y como las religiones de todo, pero siento que también como crecí como con un poco de este stereotype que Dios es como un poco vindictive y que, o sea, you have to please him in order como to get como the rewards que él te da. Y siento que esto dice como lo opuesto, o sea, si Dios es solamente amor, o sea, to surrender to him no es como to como stop sinning ni nada de eso, pero es más bien como to just be one with love. Uh-huh. Y me gusta mucho que mencionas la palabra de sin, ¿no? Que en el Curso de Milagros hablan de que el pecar, como
como lo traducen ahí, en realidad no tiene que ver con culpa o como lo que tú dices de pensar que hay un Dios castigador, porque sería un Dios desde la percepción del ego. Desde la visión de la conciencia, pues es la conciencia misma dándose vida a sí mismo. No está metido en un sistema de creencias de juicio, Dios, porque no tiene esa mente egoica, ¿no? Sería como conectar con una energía amorosa que está dando la vida constantemente. Y cuando conectamos con esta sensación dentro de nosotros, pecar sería como no atinarle al target, ¿no? Como al punto. Y el punto sería el amor. Entonces, dice el Curso de Milagros que hemos entendido la palabra pecado desde el ego, que sería vivir en la condena y no sé, sentirte lleno de culpas y tener que ir a pedir perdón a lo mejor a un sacerdote o algo, desde un lugar donde te empiezas a minimizar, sino que pecar en realidad es missing the target, o sea, no, y el target es el amor. Entonces, pecar es ver cualquier situación, persona, desde cualquier otro lugar que no sea la salida del amor. Y eso me gusta mucho. Y, o sea, siento que yo también conozco a muchas personas en mi vida que son muy religiosas, o sea, con muchas religiones, pero específicamente como con Christianity. Siento que Christianity sí ve como Dios un poco como un Dios, pues no sé porque no soy Christian, pero, o sea, sí ven como Zen y todo eso como importante, y al final ya son como buenas personas, que como que siento que sí, o sea, también como ven el mundo como con amor, entonces como no sé, vives tu vida pensando que hay como un Dios vindictive, pero al mismo tiempo eres como una súper buena persona. Uh-huh. Mira, yo creo que al final, mientras a ti te funcione, ¿no? La herramienta, porque finalmente todas son herramientas, la religión es una herramienta, el proceso de MK es una herramienta, el curso de milagros es una herramienta, la psicología es otra herramienta, pero todas estas herramientas se reúnen como en la misma vasija o en el mismo contenedor que es el amor, porque el amor es lo único que realmente va a ser una transformación importante de liberación. Y en muchas culturas también le llaman al amor como la verdad o la verdad espiritual. Y saber que esa verdad existe en todos nosotros y que siempre está ahí con un tipo de inteligencia, que también de eso habla Marianne Williamson en el libro, como de confiar en que tenemos un divine intelligence, así le llama ella, como esta inteligencia divina, que no nada más nos conduce a un lugar de liberación espiritual, es la inteligencia que nos sana de una gripa o de una enfermedad, porque no son los medicamentos, sino es lo que nuestra inteligencia hace con ellos o hace con todo lo que sucede dentro de nosotros que no nos está llamando a la vida. Si nosotros no estuviéramos tan aferrados a vivir y a reforzar el ego en nosotros, lo natural sería la liberación del ego, como lo natural es liberarnos de las enfermedades, porque la salud brillante es el derecho de nacimiento para nosotros. Uh-huh. Tengo 2 puntos con lo que acabas de decir. Ajá. Uno, o sea, sí siento que como o sea, que hay un truth y... O sea, lo que tú usas, como cualquier vessel que usas, va a llegar a ese truth. Ajá. O sea, aunque estás llegando allí, como que estás super perfect, ¿entiendes? O sea, estás en buen puerto. At least if you're trying to get there, you're doing okay, ¿no? Exacto, you're in the correct path. No importa qué herramienta te esté llevando. Es decir, la religión te lleva ahí, pues como Ampa, ¿no? La mamá de Jena, que es tan religiosa y es una herramienta que le ha llevado a tanta paz interior. Entonces, yo creo que mientras que tu herramienta sepas que ese es el último final a donde quieres llegar, ese amor incondicional, pues la herramienta es genial. Sí. Pero ese es el segundo punto que acabas de mencionar, como de illnesses. Ella habla mucho como de nuestro stress o como grievances o frustrations, como con el planeta o con nuestras vidas o con otras personas, porque no sé si era ella, Martha Beck, que habla de que a veces como también es importante como to feel them, como que si estás enojado en una situación o si estás triste, como que a veces cuando estás leyendo todas estas cosas, como piensas como, no, es que ya estoy como enlightened, como que si de verdad estoy conectada con el amor, entonces no debería de sentirme nunca enojado ni nunca triste, y
justamente dice como, no, o sea, whatever you're feeling is also valid, y como que te necesitas como dejar feel that, porque si no lo estás como repressing it, y que a veces cuando no lo estás expresando y solamente you're repressing it, es como cuando te enfermas y como tienes como cáncer o un tumor o como ansiedad o lo que sea, como que physically como que esa energía nunca se va, pero solamente tu cuerpo físico lo representa en diferentes formas. Mi pregunta allí es que ¿piensas que cualquier illness solamente viene de como estrés, o como que sí hay unos illnesses que vienen como de viruses y todo eso, y esos otros illnesses que vienen solamente como de estrés o esas frustraciones? Bueno, si te lo respondo en función de lo que nos propone el Curso de Milagros o este libro, la respuesta sería que como nosotros no somos este cuerpo, sino la conciencia que le da vida al cuerpo, la conciencia nunca se va a enfermar. O sea, hold a second, darling. Hold your horses. Ajá. Creo que necesitas explicar eso un poco más, porque ya me lo habías explicado, pero cuando primero me explicaste como que no lo entendí nada. Ok. O sea, ya sé lo que vas a decir, pero todo este concepto de que solamente somos energía, o sea, siento que eso lo necesitas explicar como del phase one para que todos lo entiendan. Ok. A ver, como que si lo vemos desde el punto de vista de la física cuántica, todo en el universo son campos de energía, pues incluyendo a los seres humanos. Y la energía, uno de los principios es que no se destruye, solo se transforma. Y la parte de nosotros de energía que se transforma es la parte de la conciencia. El cuerpo, evidentemente, se desgasta, digamos, lo entregamos, pero hay una parte de nosotros que se va a transformar, como que se queda pegada a la parte de la energía que está en todo el universo. O sea, nuestro consciousness es un poco como how we view como our souls, ¿no? Ajá, exacto. Okay. Entonces, la frase que más repite el Curso de Milagros a lo largo del libro es: tú no eres este cuerpo, porque el ego está completamente identificado con el cuerpo, porque es a través del cuerpo que sobrevive. Si no tienes cuerpo, eres solo conciencia y el ego se aniquila. Por eso es que este miedo a la muerte o este defendernos o vivir con tantos miedos, porque porque el cuerpo te dice, no, mientras que haya cuerpo yo tengo vida, y toda tu identificación es con este cuerpo. Entonces, regresando a la pregunta de la enfermedad, si el cuerpo experimenta una enfermedad, que puede ser, no sé, un cáncer o un virus o lo que esté experimentando el cuerpo, el Curso de Milagros te dice que como tú no eres este cuerpo, en realidad tú no te tienes que defender de esa enfermedad. Digo, puedes tomarte medicinas y todo eso, pero desde tu mente, no por tenerte en guerra con pensamientos hacia la enfermedad, sino abrazar al amor y mantener la mente correcta o la mente recta, que en el Curso de Milagros significa que la mente sigue alineada al amor y a la claridad y a la como pureza. Entonces, puedes a través de una enfermedad empezar a enfermar la mente o alejarla a pensamientos de puro ego, de victimización, de enojo, de no es justo, no quiero, no me gusta. Y a lo mejor al principio, cuando tienes una enfermedad o estás pasando por algo que no te gusta, como bien dices, recibes esos pensamientos y ese enojo y esas sensaciones. Lo ideal sería no es que no las sientas, y a lo mejor hasta te conducen a un lugar o te llevan a tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, si estás en una relación donde a lo mejor la pareja muestra comportamiento de violencia, a lo mejor lo que te mueve de ahí es un enojo. Y el enojo es funcional, tiene un sentido útil, porque desde el enojo creaste una separación ante esto no funcional y te mueves del lugar. Pero justamente el título de este libro es Regresa al amor. O sea, cuando ya no te es útil esa sensación, cuando ya no te es útil ese enojo, ese miedo frente a esa enfermedad, y la enfermedad se va a volver un camino en tu vida, o vivir con este pasado se vuelve parte de tu vida, ¿cómo vuelves al amor? Para que no dejes como tu casa de campaña puesta en el enojo, en la frustración, en el miedo, y entonces se vuelve este lugar sin salida para tu mente. Entonces, estar siempre consciente de dónde está mi mente, alineada al amor frente a esto que estoy viviendo, aunque hubiera empezado desde el enojo, desde la culpa. Estoy pudiendo
eventualmente regresar al amor. Pero, ¿qué tal si como te da cáncer o algo? Y eso es, o sea, hay que decir que a mí me da cáncer y eso es, me alineo como al amor y todo eso y no hago nada, donde digo como, no, pues, o sea, estoy alineada con el amor, me voy a ir super perfect y después me muero. Ajá. Bueno, porque justamente el ego dice eso, ¿no? Amar es resignarte o rendirte es resignarte. Y no tiene nada que ver con resignación, es más, tiene que ver con una manera hasta proactiva de vivir. Porque si tú estás viviendo desde el amor se vuelve tu automotivación. Y esa automotivación te conecta con la creatividad, te conecta con la inspiración, te conecta con el entusiasmo, te conecta con la sabiduría. Y todos estos no se quedan quietos. Desde la creatividad nace una acción. Desde la inspiración nace, una idea de, me inspiré y se me ocurrió hablar a este centro donde justamente estaba el doctor. Hace estos como sincrodestinos y casualidades, pero que están naciendo no desde un lugar de miedo, sino desde un lugar de construcción. Entonces, no te lleva, el amor no te paraliza, el miedo te paraliza muchísimo más que el amor. El amor te pone en una posibilidad de realmente conectar con salidas importantes, y esas son las que están como en tu camino. Entonces, más bien es como, si estás como en touch con el amor y como que rindes como este miedo de morirte, Ajá. o sea, spontaneously el universo va a crear como estas oportunidades y posibilidades donde te vas a curar si las tomas. Ajá. Y lo estás haciendo desde una mente clara. Ajá. No lo estás haciendo en modo defensiva, lo estás haciendo como por amor a ti también y amor a vivir. Y si el universo no trae estas oportunidades, eso significa que ya, o sea, nuestro tiempo en este planeta, o sea, naturally, o sea, goodbye. Sí, entonces utilizarías esa experiencia como parte de tu propio despertar. Ajá. Yo me acuerdo que cuando mi papá se estaba muriendo, que yo tenía como 28 años, yo me di cuenta cómo ese camino a ese umbral, digamos, fue tan poderoso para su propio despertar espiritual. O sea, yo viéndolo de fuera, sí creo que fue una enfermedad que duró casi 10 años y que los últimos 6 meses se fue muy en picada en función de dolor y de ver como este deterioro de su cuerpo. Pero era impresionante, Hannah, porque cada día que lo veía más deteriorado físicamente, pero más iluminado interiormente. O sea, sus ojos tenían un brillo que nunca le había visto, una fe que le estaba como radiando de este cuerpo aparentemente decaído, pero con una como sabiduría y una sensación de un ser completo que para mí fue como muy impresionante. Y entonces para mí también fue como que se me hacía hasta muy lógico que esa fuera la manera en que le hubiera terminado la vida, porque si justamente nuestro mayor propósito, como dice este libro, es volver al amor, a veces necesitamos grandes empujones y grandes como procesos de desapego y de no estar identificados con un rol, una personalidad, miedos, para verte y sentirte realmente como esta conciencia que eres. Uh-huh. Ahorita que estamos hablando como de la muerte y lo que estabas hablando antes de como la conciencia y que como cuerpo físico no es de nosotros porque nosotros como que siempre vamos a existir. Uh-huh. O sea, no, lo estábamos platicando antes y donde se me hizo como interesante como el concepto de que, o sea, hay como este field, ¿no? De energía que como todos existimos y que nuestro cuerpo físico son de como nos da la capacidad de como estar aquí en este como pleno, pero eso es como cuando nos morimos, aunque nuestros cuerpos físicos no están aquí, como que seguimos existiendo conectados con esta energía. Uh-huh. Pero cuando nos morimos, como esa energía sigue como allí con todos nosotros. Uh-huh. Bueno, como en varios libros, ¿no? Tanto como el libro de
todos los libros de Byron Katie o del Tao o de religión, como desde varios encuentros hablan eso, ¿no? Inclusive yo estaba una vez en un retreat con Byron Katie y le pregunto, o sea, ¿tú qué piensas de la muerte? O sea, ¿cuál es el significado de la muerte? Y su respuesta fue, la muerte no existe, porque la muerte es nada más una experiencia de la percepción, y la percepción es ilusión. Entonces, ¿qué se murió? Algo que nunca existió. Entonces, quedaría siempre vivo algo dentro de ti que, aunque no está el cuerpo, está conectado con el todo, con la conciencia mayor, digamos, y siempre va a haber como una interconexión. Como que para nuestros ojos hay barreras entre lo físico y lo que no tiene forma. Pero en la realidad, en el universo y en el mundo de la conciencia no hay esas fronteras, digamos. Sí, pero no piensas que como hay que decir que si yo me muero, o sea, si me morí, o sea, ya no puedes tener una conversación conmigo. Ajá. Bueno, pero a veces como muchas personas te dirían que gente que se han muerto lo siguen sintiendo cerca o siguen teniendo conversaciones no de voz a voz, o a lo mejor hasta de voz a voz, pero desde encuentras la manera de comunicarte y estás cerca y de sentir la presencia de esa persona, si estás abierto a no pensar que tu relación solamente es a través del carne y hueso, ¿no? Pero eso ya sería que la persona estuviera abierta a experimentar otras maneras de conectar con estas presencias, ¿no? Sí, entonces como técnicamente como todo este line of thought sería que como nuestro cuerpo físico se muere, entonces como en el planeta físicamente esa persona como su cuerpo ya no, o sea, ya su conciencia ya no la puede usar y por eso como que ya no existe. Ajá. Pero como todos estamos conectados como en energías, como que técnicamente esa energía nunca se murió. Ajá. Entonces te puedes conectar con esa energía como en una diferente manera que no sea como una conversación como o con el cuerpo físico. Exacto, entonces lo único que pasaría es que esa persona tiene otro tipo de consistencia en su conciencia. O sea, aquí está tan pesada el cargo energético que parece que es sólido. Pero cuando suelta el cuerpo, eso se pone como en otra vibración más ligera porque ya no tiene el cuerpo que lo hace que se vea como denso, digamos. Pero no sientes, o sea, por ejemplo, que tu papá se murió, Ajá. ¿no sientes a veces como extraño a mi papá? Creo que lo sentía más al principio, como que extrañaba esa parte física de él, ¿no? O su olor, o su cercanía, o su voz, desde el abrazo. Pero sí creo que a lo largo de todos estos años he encontrado la manera de tener como una relación con él, aunque no está físicamente, y no siento ya esa sensación de pérdida. Siento como una cuestión como que se compensó esa relación desde otra, no sé, desde otro lenguaje, otra conversación. Uh-huh. Pero no sientes que, o sea, sí, como dijo Byron Katie, o sea, death doesn't exist, pero no sientes que hay como un certain death de esa, o sea, su physical death de esa persona. O sea, técnicamente ahorita si tú dices como quiero tener una conversación con mi papá de este podcast, o sea, no es donde lo puedes llamar y tener esa conversación. Sí, sí, bueno, obviamente hay toda una parte o una dimensión de él de la que ya no tienes acceso como cuerpo físico. Pero yo creo que lo más doloroso o lo que más nos duele a los seres humanos es pensar que ya no podemos querer a esa persona o que ya no podemos tener una relación con esa persona. Pero si encuentras que lo puedes seguir amando intensamente y puedes seguir viviendo esa relación, porque finalmente la relación vive adentro de ti, pues como que cobra otra dimensión. Y bueno, sí, claro que por supuesto que puedes extrañar esa parte física, pero no tienes como que de alguna manera aniquilar todo lo que fue esa persona en tu vida. Sí. Uh-huh. Me está recordando un poco como cuando estábamos platicando de este libro antes de grabar el podcast, dijiste algo, creo que era Marianne Williamson, que dijo como su relación con uno de sus papás se volvió mejor
después de que se murió. Ajá. Y como que es darte cuenta que como una relación con una persona nunca se va a morir. Ajá. Porque como que siempre existe. Y eso como que, ese como concepto y idea me gustó mucho porque a veces pensamos que cuando alguien se muere, como que ya todo lo que tú te relacionas con esa persona como también se muere. Y como que a veces hasta puedes como cambiar tu percepción de esa persona, tu amor con esa persona y como que toda esa energía a esa persona como nunca se va a morir porque existe. Sí, y yo creo que lo que dices es, para mí fue muy, muy real. O sea, mi relación con mi papá hoy es la mejor relación que he tenido con él, aunque se murió hace 23 años. Pero ahorita lo único que siento por él es profundo amor, ternura, conexión. E inclusive a veces cuando recuerdo algo de los retos que tuvimos en nuestra relación, hay una parte de mí que hoy por hoy me cuesta trabajo ver que era él. O sea, me doy cuenta, me queda muy claro que era él jugando un personaje sostenido en el miedo, pero que de donde me está viendo ahorita me está diciendo, Ale, sí hice eso, estaba completamente metido en ese rol, en ese papel, en esos apegos, en esos miedos, pero hoy no soy ese. O sea, no me vuelvas a meter en ese personajillo tan pequeño porque hoy soy puro amor, ¿no? Como lo que con Martha Beck, como que son, cuando estamos platicando de como personas como más despiertas y menos despiertas, no significa que como en ese momento ese como acción o algo era como que de como un malicious intent, solamente que él estaba como más perdido como con él mismo, que Exacto. sus behaviors a ti puede ser que no eran como the best behaviors, pero no lo estaba haciendo como para lastimarte, lo estaba haciendo más porque él estaba como tan lastimado con él mismo que como que así como he would express himself en esa manera. Sí, y me doy cuenta que él no podría haber hecho otra cosa porque en ese momento no tenía acceso. Y sí creo que todos nos levantamos en la mañana y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y a veces lo mejor que podemos es muy limitado porque estamos viviendo bajo sistemas de creencias de tanta carencia. Y creo que eso es lo que le pasaba. Entonces ahora siento que él, que se puede ver tan alejado de ese pequeño personaje que a veces actuaba así, pues es como Ale, perdóname, y es perdonar, es como deshace esos juicios, o deja de culparme porque no sabía actuar de otra manera y no era mi intención, ¿no? Nunca fui eso realmente. ¿Cuándo crees que se vuelve como cuando necesitas como draw a boundary con alguien o como un excuse? Cuando alguien está como tan dormido y como no sé, o sea, también como que ahorita, o sea, ves como tu relación con tu papá a veces cuando sí o sea, está aquí, que lo ves y dices como que I forgive him porque that wasn't his intention. Pero como que sí, siento que a veces sí pensamos así como de todos los seres humanos, como que we're just excusing them for their behavior en vez de como trying to change them back to who they originally are supposed to be. O sea, cuando ya no se vuelve como un excuse. Bueno, yo creo que lo hablábamos en unos podcasts anteriores, ¿no? Que con mi papá en un momento dado ese comportamiento para mí ya no era funcional y decidí tomar, por ejemplo, en la parte económica mi independencia para no tener que entrelazarme a ese tipo de dinámicas con él y poder relacionarme con él con las partes que sí eran funcionales para mí. Entonces, yo creo que cualquier como relación, comportamiento, diálogo que no se alinee como a tu paz y a tu bienestar interior, tú tienes el derecho y hasta la obligación de diseñar tus relaciones. Y eso quiere decir que sean funcionales, que sean bonitas, que sean armónicas y que sean, o que le des la bienvenida a esas relaciones de la manera en que para ti sean ricas, ¿no? Y te lleven a buen puerto. Entonces, creo que todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tienes que estar poniendo como en check esas relaciones y haciéndole peticiones al otro, ¿no? De, oye, te pido que me hables de cierta manera o te pido que cuando estés conmigo nos enfoquemos
en las soluciones o en esto que queremos vivir juntos de cierta manera. Y el otro te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar, pero si te dice que no y que él te va a insultar o que él es así o tal, pues entonces tú tendrás que decidir si cambias lo que piensas de eso o te mueves del lugar, pero no desde una condena, sino desde un lugar de funcionalidad y practicidad para tu vida. Uh-huh. Pero entonces, ¿no crees que después el mundo se vuelve como me estás contando en uno de los episodios, que las personas que tienen como una conciencia más alta atraen a personas con esa misma conciencia, y como las personas con conciencias más bajas atraen a como las personas con como esas mismas mentalidades y energías? Entonces, ¿no crees que después el mundo se vuelve como que all como not the bad people, pero como dysfunctional people como para society se agrupan, y todas las personas como functional se agrupan, y eso es como que they just como keep como que pushing each other en ese mismo como intention? Pero eso si todas las personas malas hacen lo mismo, entonces son de como que they're pushing each other como to keep being dysfunctional. Y como cuando sí, pero es que lo que pasa, por ejemplo, van a haber personas desde tu percepción que son malas, pero a ti a lo mejor son personas a las que tú les pusiste ese título. Ajá. Y a lo mejor a veces a ti te toca jugar ese rol para otra persona, para que la otra persona también despierte. O sea, hay personas, por ejemplo, que a mí no me quieren y me ven como una persona mala o malintencionada y no se quieren relacionar conmigo, cuando nunca fue mi intención. Pero para esa persona yo ahorita estoy jugando un rol. Entonces, a lo mejor para esa persona yo estoy en súper baja vibración y tal, y según yo estoy despierta, ¿me entiendes cómo? Entonces, en realidad, todos estamos moviéndonos como en esta tabla de frecuencias altas y bajas todo el tiempo, porque hay cosas en las que estás más despierto y cosas en las que todavía estamos dormidos. Entonces, siempre vamos a estar fluctuando en este mundo de frecuencias o de personas, porque el mundo todo el tiempo se está entrelazando en tejidos de personas, de situaciones, de grupos. Y me encanta lo que dice el Tao. Dice, ¿quién es un hombre malo sino el maestro de un hombre bueno? ¿Y quién es un hombre bueno más que el maestro de un hombre malo? Pero en realidad estas dos polaridades representan al mismo ser humano, o la misma mente, o aparentemente la otra persona, pero estamos todo el tiempo en esta danza, porque esa es la danza del aprendizaje. Entonces, en realidad no nos vamos a separar como personas, porque en realidad no estamos separados entre sí, todos estamos formando la misma mente, y es como la mente colectiva de la que hablaba Carl Jung, ¿no? Como the unconscious of the collective, que está actuando en el mundo, y en situaciones vamos a estar todavía muy dormidos y en otros más despiertos. Sí, o sea, siento que eso se conecta un poco como lo que estabas diciendo, que una persona como iluminada y en paz afecta como a 90,000 personas a su alrededor. Sí. Entonces es como, aunque tú estás en paz, como que vas a afectar a otras personas que también estén en paz, solamente por vivir. Por vivir en paz. Ajá. Y como que eso también se conecta como una persona que no está en paz afecta a personas que sí están en paz, ¿o no? Pues bueno, cuando tú no estás en paz, tú estás siendo parte de reforzar esa conversación en la cultura. Ajá. Como también estás educando con el ejemplo, si tú eres una persona que está viviendo desde muchos miedos, muy reactivo, por ejemplo, a lo mejor tus hijos están viendo que así se vive, entonces estás enseñando miedo. Entonces estar como siempre siendo consciente de qué estoy mostrando, qué estoy enseñando, ¿no? Y dice el curso de milagros, o estás extendiendo amor o estás proyectando tus miedos. No hay más, ¿no? Entonces, constantemente estarnos preguntando, ¿estoy extendiendo amor hasta esta situación? ¿Estoy extendiendo amor en la manera en la que enseño? Pero no con letanía, sino con el ejemplo, ¿no? Sí. Siento que es algo que, o sea, lo que estamos platicando el otro día, de que hasta como cada hora cambias de como conciencia a veces. Sí. Y es como tratar de como regresar al presente y como siempre hacer como un willing choice de, ok, ahorita estoy en el presente, o sea, quiero vivir en paz, y es como un esfuerzo como cada segundo que lo estás viviendo un poco, y eso ya se vuelve como un habit. Exacto, entonces cada momento voy a elegir de nuevo si estoy extendiendo amor, estoy en mi camino,
Y también en esta última parte, ya para cerrar este capítulo, esa parte del libro que nos gustó mucho, donde dice tu foco, ¿no?, en una meta o en algo exterior, consérvala en la paz. Porque si, por ejemplo, si tu objetivo es conseguir un trabajo, si te dan el trabajo vas a estar feliz, pero si no te lo dan, te vas a deprimir. Y entonces estamos constantemente en este movimiento emocional porque en la meta ponemos el condicionamiento emocional. Entonces, regresar a ti, construirte esta ancla interior que sería la paz o el amor en este libro y constantemente quitarle el peso a los resultados de cómo nos estamos condicionando emocionalmente. Sí, o sea, que el ultimate goal de todo sea solamente vivir en paz. Así es. Sí, yo. Bueno, ya terminamos este segundo episodio de A Return to Love. Sí, bueno. Y creo que nos vamos con esa idea, si lo estás escuchando para practicar, de practicar esta lección hasta la próxima vez que nos veamos y nos escuchemos aquí en Mata tu Gurú. Un besote. Bye. Ya llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Goodbye, darlings.